caso voy a hablar sobre Lindblom, el autor. Él mismo habla sobre la toma de decisiones y diseños enfocados a la racionalidad. Él utiliza la metáfora de las ramas y de por la raíz para hablar de dos métodos de diseños de las políticas públicas, que es el método racional exhaustivo y es el incrementalismo. El método racional exhaustivo es aquel método que busca solucionar el problema desde la raíz en base a problemas simples, en los cuales supone las capacidades intelectuales y fuentes de información. También cabe destacar que hace hincapié en que la dificultad de aplicar este método es cuando se encuentran las limitaciones en tiempo y recursos. Otra característica que podemos tener en cuenta sobre Lindblom es que cuando los problemas son complejos y por lo regular aquellos administradores se van por el método de las ramas, en donde se limitan los obstáculos y problemas para el diseño e implementación de políticas públicas, se centran ellos mismos en los valores marginales o incrementales. Lindblom, nuestro autor, sostiene que salir de paso del incrementalismo es el mejor y debe ser el mejor método y el más usual en la toma de decisiones de la política, ya que solo estudia una parte que lo caracteriza como más fácil y más factible a la hora de poner en marcha una política pública. Así también como regular aquellos problemas complejos que puede presentarse en alguna sociedad. Y bueno, y ahora vamos a seguir con Agus, quien ella me va a dar un análisis también y diferencias del Dror. Tengo que contarles lo que dice Dror y lo que quizá yo creo que está bueno, que es esto de que quizá no sean adecuados ninguno de los dos modelos que se plantean acá, que no sirve ni el modelo exhaustivo ni tampoco quizá este de salir del paso que plantea Lindblom. ¿Por qué? Porque entre los dos quedan cuestiones que quedan como inconclusas o que quizá no se aplican correctamente. Dror lo que cree es que lo que hay que hacer es reprocesar ambos modelos para poder tener uno, o sea, entre los dos sacar uno que sea un modelo normativo óptimo, que se ajuste lo mejor posible a la realidad y contexto de cada uno. ¿Por qué? Porque el modelo exhaustivo lo que hace es quizá dedicarse puntillosamente a determinadas cosas y quizá hay sociedades que no necesitan eso o que no están acostumbrados a eso. En cambio, el modelo de Lindblom que plantea esto de avanzar sobre situaciones que ya ocurrieron, quizá no le sirve a las sociedades en las cuales las experiencias pasadas no les resultaron buenas, no fueron experiencias ideales. Entonces, si no fueron experiencias felices, bueno, podés avanzar sobre eso, así como en un espacio o en una sociedad en la que no se necesita esto de ser tan puntilloso, porque quizá tampoco no lo necesita esa decisión a tomar, no estaríamos aplicando ninguno de los dos correctos. Entonces, por eso se trata de este modelo normativo óptimo. Pese a esto que les estoy diciendo, Dror no termina de descartar de todo el modelo de Lindblom, porque más allá de que para reconstruir o reprocesar esos dos modelos lo toma en cuenta, él dice que no es un modelo adecuado, salvo se cumplan tres condiciones esenciales: que los resultados de las políticas sean satisfactorios tanto para los decisores y para los estratos sociales, para determinar que los cambios que se están haciendo aportan una tasa aceptable de mejora, no tienen que variar la naturaleza de los problemas y tienen que estar a disposición constante lo que son los medios para atender a los problemas que vayan surgiendo. Algo que quizá me parece destacable de todo lo que dice Dror y que quizá hayan visto es que muchas veces, o casi todo el tiempo, dice que esto, o sea, que el modelo de Lindblom tiene una validez limitada. Esto más que nada es porque él cree que el modelo de Lindblom se puede aplicar a sociedades que tienen un alto grado de estabilidad social, que están acostumbrados a la rutina, y como el cambio en el modelo de Lindblom ocurre lentamente, ¿sí? Porque es un cambio incremental, este cambio le suele resultar óptimo, ¿sí? Entonces, al aplicarse solamente a sociedades que están en esta condición, es que lo considera con validez limitada. Bueno, para sintetizar un poco a Etzioni, tenemos que entender cómo, o sea, qué es lo que él va a plantear a diferencia de los otros dos autores. Etzioni lo que va a decir es que el primer método, que es el racional, le da mucha responsabilidad, le da mucho poder a los actores para decidir. Y el segundo método, haciendo alusión al incrementalismo de Lindblom, con lo que
él lo asocia a la tesis de Salir del Paso, va a decir que al contrario del racionalismo reduce mucho y deja que el actor o sea, no tiene control de todo lo que está a su entorno. Entonces, Etzioni lo que va a hacer es proponer un modelo alternativo al racionalismo y al incrementalismo que él lo va a llamar exploración combinada. Es como una fusión agarrando lo mejor del racionalismo y lo mejor del incrementalismo. Otra cosa que Etzioni menciona es que una sociedad debe ser capaz de resolver sus propios problemas y para esto tiene que estar preparada. Él da como una serie de ítems, como por ejemplo que tiene que tener la capacidad de construir un consenso, tiene que tener también los medios de control que sean eficientes, no tanto que sean numerosos, sino que realmente cumplan con lo que tienen que hacer, y una estrategia combinada, que esto es lo que él va a decir, es que agarra lo mejor del racionalismo con lo mejor del incrementalismo, como dijimos, y mantiene un equilibrio, como en una balanza. Esto me parece sumamente relevante. Otra cosa que debemos resaltar también de Etzioni es que tiene un punto de encuentro con Dror, en cuanto a una crítica que le hacen al incrementalismo de Lindblom con la tesis de Salir del Paso, que es que también acierta con Dror en que esta tesis del incrementalismo suele darse de mejor manera en los países más desarrollados y que mantienen un equilibrio. Sin embargo, esto no te va a asegurar de que sí o sí en un país desarrollado el incrementalismo vaya a triunfar, sino que tiene más margen de que no se equivoque. Y bueno, nada, por último, Etzioni, disculpen, lo que va a decir es que su modelo, el que él plantea, es mucho más flexible, mucho más adaptable a lo que vaya pasando en el tiempo, y por eso él cree que es el mejor. Lo que dicen Bardach, yo creo que la idea que plantea está bastante buena. En realidad, desde el punto de vista, creo que debe tener que ver de qué considere uno como problema. Si yo hoy te tengo que decir que es un problema, para mí es algo que yo me planteo un objetivo y es algo que me aparece en el medio, que tengo que resolver sí o sí para poder seguir, porque si no lo resuelvo me va a quedar en el medio. Siguiendo la línea de lo que Bardach plantea, a mí hay cosas que quizá me parecen que están buenas para destacar y cosas que quizá no tanto. En primer lugar, esto de que dice que los problemas políticos, o sea, los problemas de la política se originan en sentimientos de descontento, de molesto y infelicidad de alguna parte de la ciudadanía. Eso me parece que es real, que surgen de ahí y que se van haciendo más grandes si esos sentimientos no son escuchados. También quizá es real esto de que hay tendencia a restar importancia a los problemas severos y a exagerar problemas que para los analistas son importantes y no tanto para la ciudadanía. Yo considero que hoy en día hay muchas cosas que quizá uno dice, ¿para qué se enfocan en esto si no es lo que yo hoy necesito? Y bueno, creo que más apunta a esto. Si yo tengo que dar cosas en las que quizá no estoy tan de acuerdo, hay un punto que dice que la opinión pública no es menos confiable, o sea, que no es confiable. Yo no coincido con eso. Yo creo que la opinión pública es fundamental para cualquier gobierno. Yo creo que cualquier gobierno tiene que escuchar a la opinión pública porque la opinión pública es fundamental para saber qué piensa la ciudadanía del rumbo que se está tomando. Y hay otra cosa que quizá no me parece que esté tan buena, que es esto de que no todos los problemas pueden o deben ser de la incumbencia del gobierno. A mí me parece que eso no es así. Yo creo que en algún punto, si bien acá juegan mucho los intereses particulares también que se tiene cada uno, me parece que no está bueno. Para complementar un poco a mi compañera en cuanto a lo que Bardach expresa en su texto acerca de los problemas, el concepto de problemas, él lo que va a decir básicamente es que no necesariamente definir problemas sea lo más dificultoso del trabajo, sino encontrar una solución que sea viable. Bardach se va a centrar a lo largo del texto en básicamente el problema social y va a dejar afuera otros tipos de problemas. Va a hacer referencia también
a que un error muy frecuente que suele darse en los analistas a la hora de concebir la definición de problema es caer todo el tiempo en reiteradas ocasiones en una solución, no sé cómo explicarlo, una solución más pequeña, una solución que soluciona el problema pero no de raíz. Entonces este problema, este error que se da frecuentemente en los analistas, Bardach lo define como suboptimización. Esto no está mal y Bardach lo dice, tipo, no hay ningún problema en que un analista logre solucionar por pedacitos al problema, pero sí, en cada paso que seguimos dando en ese camino vamos a estar cada vez más lejos de la real meta, que sería solucionar el problema, el obstáculo y quitarlo de raíz. Bardach lo que dice también es que la materia prima de los problemas muchas veces se origina en lo que es el sentimiento de una parte de la sociedad. Y esto quiere decir que la disconformidad, el descontento, algo que genera ruido, probablemente sea un problema a largo plazo o a corto plazo, una demanda que no está saldada, y esa demanda es muy importante que el analista la tenga en cuenta, porque muchas veces la sociedad trae a la agenda, a debate, problemas que el analista logra ver y se incorporan rápidamente como un problema que también tiene que ver con la esfera pública, pero muchas veces los analistas no tienden a darle importancia realmente a lo que la sociedad o gran parte de la sociedad le dicta que es como un problema. Un ejemplo muy claro puede ser la incorporación a la agenda nacional acá en Argentina el año pasado con el tema del aborto. Ese fue un tema que generaba descontento, que generaba cierta inquietud en una parte de la sociedad, y fue llevado a la agenda justamente porque se dieron cuenta los analistas que era necesario debatirlo. Y resumiendo un poco a Bardach, él va a finalizar concluyendo que todo el texto él trata de dar herramientas y de visibilizar muchas problemáticas que se dan a la hora de elaborar el concepto de problema, pero si bien la definición de problema, Bardach va a decir que es algo muy dificultoso, lo que para él es más dificultoso aún es encontrar una solución que realmente solucione y te quite el problema de encima. Bueno, y ahora vamos con la licenciada de Relaciones Internacionales, María Gundar, quien nos va a hacer un análisis de qué son las redes, los actores para Christine Zurbrigger. Buenas tardes. Para Cristina, la idea de red sugiere la manera en la cual grupos de intereses situados en organizaciones públicas y privadas que gobiernan un sector de la política, tal como la salud, la industria, la agricultura, se conectan unos con otros. Los autores de la red discuten problemas públicos e idean también soluciones para esos problemas. El autor Rhodes toma del autor Benson la definición de redes políticas, que sería un grupo de organización conectadas entre sí por dependencia de recursos y distinguidos de otros grupos por rupturas en las estructuras de dependencia. Las políticas surgen de la interacción entre organizaciones gubernamentales y una red de organizaciones de otro tipo, como pueden ser grupos de intereses económicos y profesionales. Perfecto, muchas gracias María por tu análisis. Bueno, y para finalizar vamos a hablar de Eklo, de Hugh Eklo. Este es un intelectual que nos va a venir a plantear sobre los triángulos de hierro y una alternativa que le parece lo más razonable. Por un lado, para comprenderlo tenemos que saber a qué se refiere cuando se hablan sobre triángulos de hierro. Eklo va a explicar básicamente que los triángulos de hierro es un triángulo en donde hay tres actores que son como predominantes. Por un lado tenemos al Poder Ejecutivo, por otro lado las cámaras de los congresos y por último los grupos de intereses. Eklo va a diferenciarse de esta teoría, ya que para él es incorrecta, o sea, es muy convencional, es conservadora, pertenece más a lo antiguo, si se quiere, porque para analizar las políticas y los asuntos políticos actuales de los últimos 20 años, este triángulo de hierro se vuelve como poco preciso, ya que no hace tanto énfasis en problemas que son muy, muy puntuales.
Para ECLO que los analistas elijan este concepto de triángulos de hierro y solamente se centren en ellos, deja mucho afuera, entonces harían un análisis bastante incompleto, ya que solamente verían toda una perspectiva desde un solo lado. La demanda de nuevas, con el paso del tiempo surgieron un montón de problemas nuevos que demandaron que los analistas se tengan que especializar específicamente en estos asuntos. Y con esto me refiero a que en los últimos 20 años el Poder Ejecutivo, las cámaras y los grupos de intereses no pueden abarcar todos los problemas y todos los asuntos por resolver. Debido a la demanda creciente que existen sobre los distintos problemas, ECLO viene a plantear otro concepto, otra solución, que es la de redes de asuntos. En estas redes de asuntos básicamente sería como una telaraña de actores en donde todos están involucrados. Obviamente hay actores que tienen tal vez un grado mayor de compromiso, pero todos los actores parten de una misma base. Es decir, si se tiene que debatir o si se tiene que solucionar el asunto sobre la crisis económica, se va a llamar a un grupo especialista en este tema. No va a involucrar otros actores que no tengan relación, como por ejemplo grupos de intereses que no les interese la economía. ECLO lo que va a decir es que esta red, puede darse de forma pequeña y con actores que cada vez vayan expandiendo cada vez más la red. Por último, lo que quiero hacer alusión sobre este autor es que es muy interesante este concepto y para mí tiene mucha validez porque me parece la forma más sensata de resolver los asuntos y no tirar tal vez la pelota a actores que no les interesa. Entonces, bueno, nada, para cerrar quería dar mi opinión acerca de lo que ECLO considera mejor. La verdad es que yo creo que es la solución como más viable y bueno, nada, espero que les haya servido mi aporte sobre este autor que para mí es fascinante.